Paz inverencial, queridos hermanos de Radio IQ, muy contentos y muy alegres de estar aquí con nuestro hermano Abad, en especial mi alma. Estamos presentando este hermoso tema de El poder de Dios está en el sexo, quien nos va a disertar el hermano Abad de la Iglesia Gnóstica del Cristo Samael, discípulo directo del Cristo Samael y coordinador de las actividades internacionales misionales de la Iglesia Gnóstica del Cristo Samael. Estamos muy contentos esperando ya esta disertación y esperando nutrir nuestra alma con esta sabiduría gnóstica. Hermano Abad, lo presentamos, le enviamos un gran abrazo y gracias por disertarnos como todos los sábados. Muchas gracias. Bueno, Saraí, retornamos pues tus aprecios y cariño para tu esposo también y para todos los radioescuchas que en este momento invitamos a que abran su conciencia, su esencia interna, para que todos unidos penetremos en el habitáculo del conocimiento gnóstico del Cristo Samael. Indudablemente que el poder de Dios está en el sexo. Esto solamente es aceptado por los gnósticos iniciados, ya que la antropología materialista y las religiones del mundo contemporáneas y la ciencia no relacionan a Dios con el sexo. Mas en todas las culturas que han precedido la historia de las razas humanas, indudablemente el sexo ha sido el eje central de su religión, de su espiritualidad, y de su conocimiento, de su sabiduría, o sea, de su misma gnosis. La herencia de la luz de Dios es la gnosis, es decir, la sabiduría. La sabiduría se convierte en amor y el amor en sabiduría y por último en felicidad. Esto es innegable. En la cultura azteca de Anáhuac, México, y en la maya, que se extendió en Guatemala, Costa Rica, hacia todo Centroamérica, se adoró al dios Centeol, de Teol, de Teos, Dios, Cente del maíz, Centeol, el dios del maíz, la simiente del maíz. En todas las tribus y culturas y pueblos de las Américas, las tres Américas, representa la simiente humana para ellos. El trigo, la simiente humana para las culturas antiguas europeas, y el arroz para las grandes culturas asiáticas, la India, el Tíbet, la China y demás. Así que en el principio Centeol, el Dios creador, porque Dios es creador y Él creó a través del sexo y la palabra. Creó al hombre y a la mujer a semejanza de Él. Así dice el Génesis del gran iniciado gnóstico Moisés. Con la simiente y la palabra dio forma a toda la creación, plantas, animales, hombres, estrellas, soles, mundos, galaxias, al agua, al fuego, a la tierra, al aire, a todo le dio vida con la palabra. Entonces, en el principio, el Padre impersonal, el Buda supremo, para Brahman indotibetano, Kuan Yin, la voz melodiosa, Tonatiuh azteca, Osiris Ra, el Padre Sol, le dice al Espíritu Santo universal de vida, a la energía creadora, regeneradora, sustentadora de vida, al Espíritu Santo, al tercer logos,
símbolo del arquetipo de la paloma blanca, del ibis blanco, del cisne blanco, de los cisnes, de los colibríes, de las aves sagradas. Son símbolos para representar a la energía creadora y sustentadora de vida, nada menos ni nada más, la que tiene en efervescencia de vida esta naturaleza, fecundándola una y otra vez. Le dice el Padre al Espíritu Santo: id y fecundad a mi esposa, la materia prima, la naturaleza, para que resurja la vida. Entonces el Espíritu Santo, con su verbo, en los creadores, en los dioses creadores, en la aurora de la creación, cantaron con su verbo seminizado, allá en las regiones superiores de la luz, y dieron vida a este universo en que nos movemos y tenemos el ser. Por eso, el gran iniciado gnóstico Moisés decía que en el principio era el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios, y por el verbo todas las cosas fueron hechas, porque él estaba en Dios. La gran palabra feminizada fecunda la materia prima a través de la energía creadora del ser y resurge la vida. ¿Y cuál es la vida? Es el Cristo cósmico, llamado Kuan Yin en el budismo Chan, chino, la voz melodiosa, Kuan Yin. La vida, el fuego, el INRI de los gnósticos esenios, de los cristianos. Resurge el fuego, resurge la vida cuando el Espíritu Santo fecunda a la esposa divina, a la materia prima, a la naturaleza, y hace que germine y dé vida en abundancia, con efervescencia. Entonces resurge el Cristo. Esa es la primera Trinidad, el Padre, Madre y el Espíritu Santo. Luego comprendemos que la palabra hebrea y el nombre gnóstico Elohim, dice el patriarca Samael, significa Elo, es una desinencia femenina con una terminación him masculina, dioses y diosas. Devas, los devas, dioses y diosas. La palabra Dios tiene dos sílabas, di masculina, os femenina, Dios y diosa. Una religión sin diosa está medio camino de ser ateo. Atea, eso es obvio. Entonces la segunda Trinidad, y fecundada a mi esposa, le dice al Espíritu Santo. Se une esa Trinidad y dan vida a la segunda Trinidad. De la madre fecundada en su amor por el Espíritu Santo nace el Hijo, el Cristo. He ahí la segunda Trinidad. De la cábala hebraica. El Cristo cósmico no es una persona, no es un individuo, pero se encarnó en Moisés, se encarnó en Abraham, se encarnó en Isaac, se encarnó en Krishna, se encarnó en Rama, en Milarepa, en el Buda Tsongkhapa, en el Buda Amitabha, se encarnó en Cagliostro, Cotumí, Moria, San Germán, Paracelso, Galeno, Hipócrates, y resplandeció glorioso en el gran Cabiro, sacerdote rey, el Salvador Yeshua Ben Pandirá, o Jesús de Nazaret. Así como se expresa el Cristo cósmico, Ishuara, indotibetano, en el mensajero de la edad de Acuario, el bendito Samael, al cual, con gratitud, rendimos merecido homenaje y alabanzas por siempre. El único patriarca sempiterno de la Iglesia gnóstica,
de los mundos superiores, expresándose como avatara de Acuario. No hay más patriarcas. Así pues, que el gran verbo creador es sexual, porque el Espíritu Santo es la energía creadora sexual. Eso tiene que entenderse. A la gente no se le puede decir que el sexo es sagrado, porque la gente hace las cosas del yo de la lujuria, que es eyacular el enseminis. Y los matrimonios gnósticos no derraman el semen, transmutan sus energías sexuales y al conducir su electricidad al cerebro y a la garganta, entonces el sistema nervioso y linfático y tiroides de la garganta se seminiza y el sexo con la energía eléctrica ya se cerebriza. Entonces se despierta el don de crear con la palabra. Pero el don Dei es de Dios y en el Padre Eterno está el Espíritu Santo de vida y Él fecunda para que haya vida. Imagínense en una selva millares de especies de plantas, millares de insectos, millones, billones de especies de pescados, peces del mar, mamíferos, aves de los cielos. Está esto densamente poblado y todas las especies no han salido de teorías, ni hipótesis, ni de conceptos, como piensan erróneamente los ignorantes ilustrados intelectuales de esta época, que además, como dice el Cristo Samael, ignoran que ignoran. Una planta, una flor, ahí están sus pistilos y su polen arriba, que son los óvulos, y el pistilo tiene el elemento masculino y los óvulos el femenino, el polen alrededor de ella. Entonces son hermafroditas. Hay plantas hermafroditas, hay otras que nacen por brotación sexual como la sábila. Imagínense el poder que tiene ese planta. Nace de sí misma, no nada menos ni nada más. Eso es jalea pura, el cristal de sábila. Indudablemente que esta efervescente naturaleza prodiga en reproducirse incesantemente, aunque la talen, la caben, ella no deja de dar vida a sí mismo y se procrea a sí misma a través de la energía sexual. Las simientes, el trigo, el centeno, la cebada, el milo, el cacao, el arroz, el maíz y demás simientes de la fruta, la semilla del manzano, la semilla del naranjo, de la mandarina, del limón, de la lima, todas esas semillas son sus órganos sexuales, que al cruzarse con los elementos de la tierra, el agua y el aire, germinan dentro del útero de la naturaleza. ¿Quién lo podría negar? Lo que pasa es que la educación materialista no estudia, no prepara el alma de los niños ni de los jóvenes para conocer la naturaleza, a Dios, a sí mismo, sino para ser una persona intelectual razonativa con una profesión para ganarse la vida, pero ignorantes ilustrados hasta el tope y hasta el tuétano, volviendo escépticos y materialistas a sí mismos. Indudablemente que es necesario comprender que si el Hijo es la vida y es el pan de vida, el Hijo de la Madre Divina y del Espíritu Santo, que es el Cristo cósmico encarnado de los grandes maestros, y que es el íntimo, el Dios íntimo de cada uno de nosotros, donde salió nuestra alma, nuestra chispa inmortal, nuestra fracción de esencia, es una llama que salió de la gran llama del Cristo íntimo. Del Cristo cósmico brotan billones y trillones de rayos, que son los íntimos de los seres. Esos seres tienen un alma humana y un alma femenina y una masculina, y que se expresa la masculina en el mundo con cuerpo de hombre, con cuerpo de mujer. Así pues, de que es necesario comprender profundamente que
que la sexualidad normal no tiene conflicto sexual con ninguna especie. La energía sexual es extraordinaria. Es una energía sutil, poderosa. La energía sexual resulta, pues, de una adecuada alimentación maravillosa. Y es peligrosamente volátil y potencialmente explosiva. Eso lo saben los varones. Obviamente que sí. Así que nosotros los gnósticos, por la gracia del Cristo de Acuario Samael, rendimos merecido homenaje al altar de Dios. El altar de Dios está en el sexo, no está en las nalgas, ni en los dedos, ni en los pies, ni en el cerebro. Está en el sexo y en el corazón. Ese es el arca de la alianza. Esa es la copa o gomor de los alquimistas. Así que el que quiera montarse en el arca para aliarse con Dios y autorrealizar a su ser, en sí mismo, en su propio ser, como esencia, como pistis, Sofía, y lograr el religare, la unión con Dios. Entonces, que se monte en esa arca de la alianza. En los hogares, los hermanos gnósticos, en nuestros hogares solamente debe reinar el amor y la sabiduría. Lamentablemente la humanidad, nos dice el Cristo Samael, confunde el amor con el deseo de la lujuria. El deseo no es amor, es el ansia sexual del cuerpo, el instinto animal del cuerpo y de la mente de los yoes lujuriosos que buscan unirse al complemento para extraer dentro de sí mismos las energías sexuales creadoras mediante el espasmo del orgasmo epiléptico animal. Así pues, de que es fundamental comprender que los grandes maestros, como el sacerdote rey, el gran Kabir, que significa eso, sacerdote rey, significa Kabir, en esenio, en setiano, en hebreo, gnóstico. En él se humanizó el Cristo íntimo, el Cristo divino, es la encarnación, pues, en su alma de la divinidad. Es comprender necesario que si el gran maestro o Raboni, como le decía María Magdalena cuando resucitó y se encaminó hacia el santuario y la encontró en el huerto de los olivos sentada, llorando, sufriendo, ahí cerca a la tumba, me lo contó directamente el patriarca Samael. Ella ahí cerca a la tumba, donde están los olivares, las plantas de olivo, estaba sentada llorando. Entonces vino él y le dijo, ella se paró, Raboni, mi amor, y fue a abrazarlo. Y él le dijo, no me toques, que todavía no he ascendido. Entonces, esa es la primera ser que lo encuentra después de resucitado y se va con ella al santuario gnóstico para realizar, pues, la liturgia gnóstica de la Santa Misa gnóstica con los apóstoles. Así que si Jesús no hubiera practicado magia sexual en Egipto, tampoco habría podido encarnar al Cristo. Me contó de labio a oído el patriarca Samael que cuando José y María Marján huyeron de Egipto de la persecución de Herodes, matando a los iniciados gnósticos, a los niños, le quitaron y le pusieron intencionalmente niños. Bueno, iniciados limpios. No era que estaban asesinando a los primogénitos, a los niños, ni nada de eso. Estaban matando a los iniciados con las hordas homicidas de los romanos, unidos con los sacerdotes judíos del Sanedrín.
una persecución contra los judíos de Cafarnaúm, de Galilea, de Qumran, de diferentes partes del mundo, de ese mundo, de esa época. ¿Sí? Bueno, entonces María huyó con Jesús, con José y el niño a Egipto acompañado de iniciados. Y ahí el niño creció y cuando tuvo 18 años, me contó el maestro Samael, le presentaron a una hermosa sacerdotisa del amor llamada Maryam. Durante un tiempo de su noviazgo fueron preparados por los sacerdotes de Osiris, Isis y Ra, especialistas y sabios alquimistas suprasexuales en la ciencia de la transmutación sexual. Así pues, que Jesús contrajo matrimonio gnóstico egipcio con la gran sacerdotisa del templo de Isis, llamada María Magdalena en la Biblia hebrea, Maryam. Luego de algunos años de levantar la primera serpiente de fuego, la segunda, la tercera, etcétera, viajó. Después de muchos años salió de Egipto, viajó a la India. Fue una narración hermosa que me contó el Cristo Samael. Y hizo prodigios y milagros en la India. Y luego estuvo en Tíbet. Ingresó a Lhasa, al monasterio de Lhasa, en el Tíbet, donde se procesaron las diferentes dinastías de los lamas tibetanos y se encontró con el lama que existía hace 2000 años aproximadamente. Ahí en Lhasa hay unas tablillas, unos escritos que hablan de la venida del gran maestro de la luz y su amada esposa María Magdalena al Tíbet. Ahí están los escritos que no fueron destruidos por la invasión china. Existen en idioma antiguo tibetano o naga maya. Después de muchos años de trabajar intensamente en el magisterio del fuego con su amada esposa, Jesús descendió de las cumbres de los Himalayas y descendió y bajó y estuvo en Persia, donde se rendía culto gnóstico antiguo a las culturas solares que existían anteriormente. Entonces en persa instituyó y restableció el culto solar persa, establecido y enseñado por Zoroastro, el bendito Zoroastro. Así pues, de que más tarde, cuando tenía 54 años, regresó a Jerusalén, no antes, no a los 33 años, porque 33 representan las 33 vértebras, las 33 casas de las mariposas de la cábala hebraica. Entonces regresó el bendito con su amada esposa, conscientemente, para vivir ese viacrucis que tenía que pasar. Y él enseñó públicamente los misterios gnósticos de la suprasexualidad con la aniquilación del ego animal. Por eso, los sacerdotes judíos del Sanedrín, que odiaban la castidad y que les gustaba fornicar, lo asesinaron con los romanos. Entonces la humanidad quedó en tinieblas, porque mataron a la avatara de Piscis, nada menos, asesinaron a la avatara de Piscis. Se cerraron las puertas de misterios en lo físico y quedaron las enseñanzas de labio oído en ciertos clanes. Pero para desgracia de la logia negra, Jesús se le resucitó con cuerpo y todo, y lo demostró. He ahí, pues, el dilema para esos pervertidos. Se le resucitó.
y más tarde tomaron la cruz como propia y algunas de sus enseñanzas para decirse que ellos son los dueños de la doctrina de Jesús el Cristo. Lo hicieron célibe, un castrado volitivo, porque odian a la mujer y al sexo, y así desvirtuaron las enseñanzas. Lo mismo pasó con el Buda Siddhartha Gautama, cuyo prototipo divinal es Amitabha. Estoy hablando lo que me dijo el patriarca Samael, el prototipo divinal de Siddhartha Gautama, o sea, su íntimo, su ser se llama Amitabha. Él estuvo casado con Yoshidara, su amada esposa, que la amaba profundamente. Y en una fiesta en verano, de primavera, litúrgica, antigua, milenaria, concurrieron de muchas regiones y vinieron gentes de bons negros, de Bután, y entre la alegría y todo eso, alguien le dio en el alimento, en el té, un veneno, y lo asesinaron a Siddhartha Gautama. Lo asesinaron, porque las tinieblas odian la suprasexualidad, pero les encanta la fornicación, gustan de la masturbación y del inmundo celibato o abstención sexual, que los hace esclavos, abyectos que no hacen sino pensar en el sexo y volverse homosexuales y lesbianas, degenerados que atrajeron el SIDA a la tierra y todas las enfermedades venéreas por los célibes, abstemios. Así pues, de que más tarde el gran iniciado, el sagrado Buda, Siddhartha Gautama, hubo de reencarnarse y se le llamó Tsongkhapa para terminar y poder regresar a la Eón 13 y dejarlos restablecidos los misterios gnósticos de la luz. Dejó un libro y muchas enseñanzas que fueron quemadas y desintegradas por los magos negros de Bután. Los bons negros de Bután quemaron y destruyeron pues las enseñanzas del Buda, así como las enseñanzas de Jesús que están escritas en Pista y Sofía, en los manuscritos de Nag Hammadi, y hay manuscritos de las enseñanzas de cada uno de los apóstoles y de decenas de apóstoles de María Magdalena, existen y los originales están en el Cairo y están en inglés y en muchos idiomas existen, a los pueblos los tienen en ignorancia. Ahí se habla de que Jesús era casado, que el Buda era casado, que Milarepa era casado, Abraham fue casado, Isaac fue casado, Jacob fue casado, tenía mujer. ¿De a dónde? Jesús fue célibe. Esos son inventos absurdos. Y la gente se come esos cuentos, pues. Así los tiene. Crearon un tabú sobre la sexualidad, porque odian a la mujer y al sexo. Conclusión, que el bendito Amitabha se reencarnó y trajo de nuevo la doctrina gnóstica budista a esas regiones de Bután, del Tíbet, de los Himalayas, de la India, del norte de la India, y etcétera. Así puede que, hablando sobre la serpiente sagrada, dijo el gran maestro, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Necesitamos almas que me escuchan levantar la serpiente sobre la vara, tal como lo hizo Moisés en el desierto. Y eso es cuestión de magia sexual. Solamente así podemos levantar al Hijo del Hombre, al superhombre, dentro de nuestra pistisofía. Es necesario que el Hijo del Hombre, en la pistisofía, en el alma humana, sea levantado, para que todo el que crea en él no se pierda. Eso es una cruda realidad. Así pues, de que aquel que no cree en la magia suprasexual no puede nacer interiormente, aunque diga que cree en Dios. La fe sin obras suprasexuales es muerta.
como la de las religiones muertas, de los hipócritas, que odian al alma y que odian la pistisofía y la suprasexualidad. Quienes no creen en la magia suprasexual enseñada por Jesús a Nicodemos, no creen en Dios ni en el Hijo del Hombre, y eso se pierden. Así pues, es necesario comprender profundamente que nosotros tenemos la oportunidad sublime con el poder creador de feminizar la garganta. La iglesia gnóstica es la iglesia trascendida y se halla en los mundos superiores, y a ella pertenece Jesús el Cristo, Samael el Cristo y la orden sacerdotal de Sorocotora, el rey del mundo. Citado en Hebreos, se habla del rey de Sorocotora que se encontró con Abraham en una fortaleza que miles de años después, cientos, se llamó Jerusalén. Ahí Abraham le pagó los diezmos y primicias, o sea que estaba en paz con la ley, estaba cristificado. Entonces Sorocotora compartió con su gente y con la de Abraham y Abraham el partimiento del pan y vino y realizaron la misa gnóstica. Y al terminar, en honor a Abraham y a los pueblos gnósticos, el rey del mundo, Sorocotora y su gente, le entregó en la mano, en el altar, el cáliz sagrado. Ese cáliz pasó de Abraham en genealogías, llegó hasta la reina de Saba, nos dice el maestro Samael, a Salomón, y posteriormente José de Arimatea, un senador romano que estaba de visita y que conocía la gnosis hebrea, judía pura, y las enseñanzas de Jesús en secreto, pidió a los líderes judíos y romanos que le entregaran el cuerpo de Jesús ya muerto en la cruz. Y él fue a donde está crucificado Jesús, se acercó y cuando le clavaron la lanza, puso el cáliz sagrado y recogió sangre del costado y llenó ese cáliz con esa sangre y se llevó la lanza. La lanza es el símbolo fálico. El cáliz es el éter informal femenino. El falus de la lanza y el éter informal forman cruz suprasexual. La sangre y la carne de Cristo es para el perdón del alma y la aniquilación del yo pecador que cargamos dentro de la ira, del odio, de la lujuria, de la pereza, de la gula y de todas las aberraciones que cargamos dentro. No somos mansas ovejas, somos una legión de demonios. ¿Quién sois? Decía Jesús el Cristo, legión. Así pues, es comprender necesario que nosotros en la iglesia gnóstica cristiana universal tenemos el sacramento del bautismo, la comunión, la plática amistosa entre instructores y discípulos y la ciencia sagrada de la extrema unción. También resulta muy interesante que tenemos la liturgia del matrimonio gnóstico, traído de la iglesia trascendida de los mundos superiores por nuestro gran patriarca gnóstico Samael. La iglesia gnóstica, quiero decir a la luz pública, la conciencia humana, adora al Salvador del mundo, a Jesús el Cristo. La iglesia gnóstica del Cristo Samael y sus discípulos en la tierra, en los 5 continentes, sabemos que Jesús encarnó al Cristo, que es un Dios vivo,
y por eso lo adoramos. Ese título que se le dio al gran maestro autorrealizado a fondo es el título que reciben los maestros del ejército de la voz que viene del Cristo cósmico. Todo aquel que logre encarnar el verbo recibe de hecho el título de Cristo. Cristo es el verdadero Dios encarnado y es necesario encarnar el verbo en nosotros. Nos dice el patriarca Samael y nos explica con sabiduría gnóstica que cuando crucificaron al gran Kabir, un iniciado le entregó al centurión romano una tablilla de madera que decía INRI y se la clavaron arriba. Él y los soldados asesinos y los sacerdotes judíos asesinos, homicidas de la luz, se burlaban y decían, mira, ahí le pusieron Jesús rey de los judíos, porque ellos no eran esoteristas gnósticos. Solamente nosotros los gnósticos, por la gracia del gran develador, el bendito Samael, sabemos que INRI significa Ignis Natura Renovatur Íntegra. Cristo es el fuego del fuego. Cristo es la llama de la llama. Cristo es la asignatura astral del fuego. Entonces, el fuego crístico está en el altar de Dios, en el altar del sexo. INRI significa eso. Ignis Natura Renovatur Íntegra. El fuego renueva incesantemente la naturaleza. El fuego sexual renueva incesantemente la naturaleza. El fuego creador fecundante renueva la naturaleza. Corten 10 hectáreas en una selva y esperen 10 años. Está renovada de nuevo. Entonces el gran renovador de la doctrina en la época, hace 2000 años aproximadamente, fue Jesús el Cristo. Y ahora el gran renovador de la doctrina, que establece los principios crísticos, que los devela, es el patriarca Samael, el avatara de Acuario. El bendito Jesús fue el avatara de Piscis. Cada 2000 años un maestro se reencarna y trae la doctrina de la luz, la herencia de la luz, que es la divina gnosis, a las almas del mundo. La oscuridad en las almas no les interesa. Uno entre miles les interesa la doctrina. Entrar por la puerta estrecha y angosta del sexo que conduce a la práctica de los misterios gnósticos de la luz. Todo lo que no sea por ahí es un error. Los matrimonios que teniendo la enseñanza siguen fornicando, siguen practicando la ciencia de la magia negra. La magia blanca es castidad científica con aniquilación de los defectos comprendidos en la fragua de Vulcano. La magia negra es orgasmo, espasmo, eyaculación del enseminis durante la cópula o a través de todos los medios de degeneración que conoce la raza actual. Así pues, que el poder de Dios, creador, lo tenemos dentro de nosotros mismos. Existe una poderosa central eléctrica, una central atómica. Cada célula de cada órgano, los órganos se reducen a células, el hígado, el páncreas, las gónadas del hombre, los ovarios en la mujer. Sus células están compuestas por moléculas y las moléculas por átomos. Y todo átomo es un trío de materia, de energía y de conciencia. En las glándulas sexuales, billones de átomos solares y lunares en el sistema sexual masculino y femenino.
una potencial energía que puesta en actividad en el realismo psicofisiológico de la unión del hombre y la mujer, en el intercambio eléctrico magnético de sus más selectas energías físicas, anímicas, vitales, espirituales, produce un encanto mágico, una embriaguez dionisiaca, una exaltación divina. Nos dice el patriarca Samael que el goce sexual es un derecho legítimo del hombre y la mujer. Bebed del vino del amor, pero no derraméis el licor seminal. Somos radicales. Disfrutad de la dicha sexual, nos dice el Cristo de Acuario Samael. Pero no forniquéis, porque rodaréis al abismo. Esto es obvio. Ha llegado la hora de las grandes definiciones. Ser, en el altar del amor, transmutando y aniquilando el ego y dando fe de lo que hacemos en la cama con la mujer, enseñando lo que hacemos porque nos consta, no por teoría. Eso es ser. Y no ser significa no conectarnos con el ser, con el alma, con Dios, con la naturaleza, con el Cristo cósmico, con los maestros de la luz. Es permanecer en las tinieblas porque se sigue eyaculando el semen. Los burros fornican y las burras. El ratón y la ratona fornican. El perro y la perra eyaculan. El toro y la vaca eyaculan, fornican. El conejo y la coneja fornican. Las ratas fornican. Los cerdos fornican. Los animales de la tierra fornican, eyaculan. Son animales. Los hombres no eyaculan, ni las mujeres celestes sienten espasmos ni orgasmos, porque transmutan sus energías sexuales. La suprasexualidad es para mujeres divinas, bien hembras, y para varones bien machos, que son capaces de unirse con telema voluntad y transmutar sus energías y dejar el inmundo acto de la eyaculación seminal, transmutando el impulso lujurioso del cuerpo físico en el refinamiento del amor para no llegar al orgasmo. El cuerpo físico tiene la herencia de nuestros padres de la fornicación, del espasmo y del orgasmo. En el mismo cuerpo, hasta en el mismo vientre, y en la genética y en los huesos traemos esa herencia. Entonces el impulso lujurioso del cuerpo, el instinto animal, busca con violencia el espasmo y el orgasmo para lograr la eyaculación seminal. En contraposición, el mandamiento de Roma, porque Roma es al contrario amor, es el refinamiento de Roma. Eso nos lo enseña el Cristo Samael. Refinar a Roma delicadamente, exaltadamente, para tener control en un estado de alerta novedad y alerta percepción como ninguna, porque la energía es volátil y terriblemente explosiva. Con esa energía no se fuega, se conduce, se canaliza de las glándulas creadoras del hombre y la mujer en ese intercambio hacia la base de la médula, al triveni, y ahí asciende por los tres nadis hacia arriba la energía, por todo el sistema nervioso medular, hacia el cerebro. Penetrando esa energía en el cerebro se seminiza, bajando a la garganta, donde está el verbo, se seminizan los ganglios y el sistema nervioso de la garganta, que es el útero sexual, nos dice el patriarca Samael, donde se gesta la palabra creadora. Y por eso se cantan los dharanis, los mantras, I, A, O. Y para despertar el fuego sagrado de la princesa Kundalini, el mantra fundamental que está en el libro
el misterio del lauro florecer, que debería ser de cabecera y cargarse en el corazón por aquellos que anhelan la salvación de su alma. Yam, Dram, Hum, Krim. El Krim sublima la imaginación, le permite ver al iniciado y a la iniciada en ese acto de embriaguez dionisíaca, sus defectos para aniquilarlos, traerlos conscientemente y decapitarlos. Así pues, que el sexo es sagrado, el sexo es con Dios, ha estado en Dios y estará con Dios por siempre, y todas las cosas que han sido hechas son a través del sexo y de la garganta creadora, del gran aliento. Rendimos pues culto, homenaje y gratitud infinita al bendito Samael, que nos ha legado esta gran enseñanza gnóstica. No es de ninguna otra persona. Todo el que se vista con las plumas de Samael es un falso profeta. Todo aquel que diga que es Samael es un falso profeta. Muchos vendrán en mi nombre, pero no entran ni dejan entrar. Decenas de instituciones con líderes que fornican y sus mujeres usan anticonceptivos, no entran ni dejan entrar por la puerta estrecha y angosta que conduce a la luz. La gnosis pura es castidad científica llevada a la práctica en el altar del amor, y eso es todo. Bueno, así sintéticamente he dicho. Y si alguien quiere hacer una pregunta, con el mayor gusto respondo. Y si alguien quiere dar un sentir por la radio sobre el mensaje gnóstico del Cristo Samael, en sus libros, en su enseñanza, en la sexualidad pura, que lo haga. Las puertas están abiertas. Muchas gracias, hermano Abad. Le manda saludos Oscar Jofiel, dice paz y merencial. La hermana Antaris también envía saludos y dice que muchas gracias por esta misión tan hermosa que hace. Andrés Mora Jaramillo dice fraternal saludo a la hermandad gnóstica Radio IQ. También envía saludos. Eleazar dice paz y merencial a todos los hermanos de Radio IQ y a todos los que escuchan la conferencia. Un saludo también. Tehuacán, México. César también envía saludos desde Lima, Perú. Jesús González dice paz inverencial desde Guadalajara, México, que la paz infinita brille en sus corazones. Gracias, hermano Abad y hermanos de Radio Q, por esta nueva oportunidad de recibir un impacto de luz en nuestra conciencia. Bueno, retornamos ese sentimiento de gratitud, de amor hacia el Cristo Samael y a nuestra fracción de alma, de todos los radioescuchas, y que la fuerza, pues, del Dios creador del universo y de la Madre y del Espíritu Santo y del Cristo reine en sus corazones para que todos podamos realizar la gran obra de Dios, que es levantar al íntimo en nuestra alma. Y para que resucite, pues necesitamos pues crearle los vestidos del traje de bodas del alma para que Él se exprese. Muchas gracias, hermano. Luis Torres también saluda, dice buenas tardes desde Piura, Perú, y un saludo a todos los hermanos. Alina dice paz inverencial a todos, un fraternal saludo desde Rumania. Eleazar dice Abad, un saludo con mucho cariño. ¿Cómo es que aprende el maestro Yeshua el idioma maya? Bueno, el idioma maya es igual al idioma tibetano. Yo tengo una hoja donde está el idioma maya, el abecedario y los números, y una hoja del idioma tibetano y los números son iguales. Sencillamente son dos idiomas porque desde la Atlántida, cuando hubo la gran migración del éxodo del Manubas Baibata, del Noé bíblico, los mayas de México permanecieron en México y millares de almas fueron llevadas a la meseta central del Asia, mayas, y se estableció el idioma maya en el Asia, que es el que se habla, el maya.
Por eso las palabras del gran Kabir en la cruz, que son Elí, Elí, lama, sabactani, Elí, Elí, lama, sabactani, significan me oculto ante la prealba de tu presencia. En idioma maya y en idioma tibetano. Cualquier persona que viaje al sur de México, de Yucatán o a Tikal, Guatemala, y le pregunte a cualquier indito de la calle qué significa Elí, Elí, lama sabactani, le va a dar esa misma respuesta. Esto me lo enseñó el gran sabio Samael el Cristo. Y gracias pues a todos los que nos escuchan, a la hermana de allá de esas tierras lejanas del norte, de Europa, de Rumania. Que la paz más profunda reine en su corazón, y gracias por escucharnos. ¿Otra pregunta? Sí, hermano, muchas gracias. Nuestro hermano Jesús González, al cual enviamos un saludo, dice: paz inmerencial, hermano Abad, gracias por sus palabras de luz y conciencia. Por favor, nos comenta más de estas dos frases del capítulo 23, eliminación, del libro El misterio del auro florecer. Frase 1, el amor es el fiat luz del libro de Moisés, el gran desiderato cósmico sexual, la ley divinal para todos los continentes, mares, mundos y espacios. Bueno, no hay que quitarle ni aumentarle a ese desidrato del amor. El amor es la síntesis, pues, de la sabiduría gnóstica, que más tarde, nos dice el patriarca Samael, se convierte en felicidad. Un amor, una persona cuando ama, siente felicidad y alegría. Cuando ama la naturaleza, las cosas bellas, una flor, la naturaleza, a sus hijos, a su cónyuge, siente amor, siente felicidad y siente paz. Es el fundamento del desidrato cósmico fundamental. Para que haya esa continua felicidad y ese amor y esa paz, tenemos que eliminar pues los yoes que nos roban la paz. Otra pregunta. Muchas gracias, hermano. Le enviamos un saludo a Moisés, a nuestro hermano Moisés y a su esposa Janet. Dicen paz inverencial, saludos desde Irapuato, gracias por la disertación. Bueno, Moisés y Janet, pues un abrazo para sus almas, que la paz sea profunda en sus seres. Gracias, hermano. La segunda pregunta de nuestro hermano Jesús González dice, frase 2, el Saha Maituna, la sexo yoga, es el fundamento diamantino y eternal del fiat luminoso y espermático del primer instante. Bueno, la verdadera sexo yoga es la Pradikrita yoga. La Pradikrita yoga, que ya no se practica. Ahora hay hatha yoga, posiciones que no salvan a nadie, la yoga de la respiración, que esa la usamos nosotros para tener el control del aliento, con los pranayama, el canto de los mantras, ¿sí? Y una cantidad de... La kriya yoga es la kriya verdadera, es la yoga suprasexual, enseñada por el Cristo Samael. Otra pregunta. Diego, al cual enviamos un saludo a nuestro hermano Diego, dice, Abad, buenas tardes. Después de que el Maestro Jesús resucitó, ¿también siguió trabajando en el arcano AZF? Bueno, el ser de los dioses encarnados, si considera necesario descender para crecer en el cosmos infinito, pues lo hacen. Y si considera necesario hacer una pausa, la hacen. Por eso el maestro dice que hay un hombre, los hombres solares, los hombres galácticos, los hombres infinitos, son grados y grados y estrellas en el firmamento. Entonces, para la ascensión a regiones superiores y superiores del espacio y de la luz se necesita descender a la fragua encendida de un vulcano. Entonces, en mi esencia, yo no podría dar una respuesta porque no estoy metido en la vida privada de él, ¿sí me entiende? Para ser sincero. Lo único que sabemos que, como dice la pistisofía, que él penetró en el segundo infinito,
es un hombre que tiene doble conciencia cósmica, que tiene encarnado dos galaxias dentro de sí mismo. Ahí lo dice en Pistisofía. Imagínense, realizar el sistema solar, un hombre solar es el que regresa a la casa paterna de la Eón 13, y si el ser considera, pues vuelve y desciende a la novena esfera con su esposa, y hasta que se hace un hombre galáctico, que le da derecho a vivir en cualquier parte de la galaxia, hasta en el sol sirio, en cualquier planeta, en cualquier sol, y que tiene conciencia galáctica absoluta. Y eso es un trabajo muy largo, y tiene que despertar poderes, desarrollar cuerpos, poderes, el Adhikaya, la Sammunakaya, el Nirmanakaya y el Karmakaya, son cuerpos de perfección para poder viajar dentro de la galaxia. Y después de eso, si quiere pasar otro infinito, tiene que descender a la novena esfera. Entonces Jesús, dice en Pistisofía, entró al segundo infinito. Y ahí se las dejo, pues, más inverencial. Otra pregunta. Guau, hermano, qué hermoso imaginar todo eso que nos explica. Nuestro hermano Luis Torres dice: Abad, buenas tardes, ¿cómo feminizamos la garganta? Bueno, sencillamente, cuando se esté transmutando, ya sea como solteros, casados, y llevamos la energía eléctrica al cerebro y baja por la garganta, al chakra tiroide de la garganta, y entonces ahí queda la electricidad y luego se pasa al corazón, así se va feminizando la garganta. Otra pregunta. Gracias, hermano Abad. A Andrés Mora Jaramillo, al cual también le enviamos un saludo, dice: apreciado hermano Fernando, ¿nos podría explicar la realidad del arca de Noé y cuál es su significado? Bueno, el arca de Noé es sencillamente el arcano AZF, hermano y hermano. Es el arca de Noé, es el arcano AZF, el que nos saca de la ignorancia y nos lleva a la tierra de la luz del ser, para luego ser evacuados a algún lugar seguro en el planeta Tierra, antes de que venga la catástrofe. Entonces, el Manú Samael ha traído la doctrina de la salvación del alma, el arcano AZF. Si nosotros nos montamos en esa arca y trabajamos en los tres factores, pues realizaremos en nuestra alma a nuestro propio ser y podremos ser asistidos en una evacuación hacia una tierra segura, pues, donde no pereceremos y podremos continuar con el trabajo fecundo en la gran obra. El arca de Noé es el arcano AZF. No se puede imaginar una arca gigantesca llena de monos, burros, chivos y de todos los animales del mundo, insectos, leones, de ballenas. Eso es absurdo. No cabe sino en una mente ignorante. Eso es simbólico. El arca de Noé es el suprasexo. Muchas gracias, hermano Abad. Nuestro hermano Israel, al cual también le enviamos un saludo, dice: gracias, hermano, por su conferencia y la manera tan clara y precisa de explicar sobre la suprasexualidad. Pregunta: ¿quién fue el avatara que vino al mundo antes del bendito Jesús de Nazaret? Antes de Jesús de Nazaret existió un gran mensajero de la luz. Ese mensajero de la luz trajo los misterios sagrados a Persia y a Egipto, a Irán, a toda esa región que ahora tiene diferentes nombres, esas naciones. Ese iniciado fue Zoroastro. ¿Otra pregunta? Muchas gracias, hermano Abad. Araceli pregunta: ¿por qué Judas entregó al Kabir si era uno de sus discípulos? ¿Acaso tenía que morir el Cristo Jesús para mostrarnos que se puede resucitar? Bueno, existe el Evangelio de Judas, así como existe la Pistisofía, los evangelios apócrifos que están en el Museo del Cairo, traducidos al inglés. Busque el Evangelio de Judas, ahí en internet, y ahí encontrará la respuesta exacta. Los evangelios de Nag Hammadi,
están en Copto antiguo, y egipcios, y ahí el maestro le da la orden a Judas. Él en una reunión le dijo que uno de ellos tenía que hacer el papel de entregarlo. Pues ninguno quería y él dijo, escogió a Judas. Judas es el más exaltado de los discípulos. Digo, pues Judas no quería. Y por eso que Judas, cuando se vio la crucifixión del maestro en su alma, él se tribuló de tal manera que pretendió quitarse su existencia. Entonces se fue al vertedero de Jerusalén y ahí en un árbol seco puso una soga y se colgó, pero el palo se quebró. Entonces comprendió que no debía haber hecho eso y luego la divinidad le dio paz y comprensión después de eso. Entonces que él cumplió una misión por órdenes de Jesús. Y Jesús no tenía que demostrarle a nadie que él podía resucitar, pero lo hizo por amor a la humanidad, subiendo al ara del terrible sacrificio de la crucifixión, imagínense. Otra pregunta. Muchas gracias, hermano Abad. Eleazar dice, muchas gracias por la respuesta, Abad. Como siempre es muy grato saludarlo y recibir la enseñanza que nos comparte. Bueno, Eleazar, adelante con tu amada esposa en los misterios del Cristo Samael. Sé fiel al Cristo Samael y a su iglesia, para la salvación de tu alma, hermano. Que la paz más profunda reine en tu ser. Entonces, damos por terminada esta hermosa reencuentro con sus almas y el próximo sábado, con la ayuda de Cristo Samael, nos reencontramos. Entonces, gracias a ti, Saraí, a tu esposo, y quiero pedirte el favor que te dirijas a los radioescuchas para que les hable sobre lo de la pistisofía en WhatsApp, en Verbo y todas las cosas que hay, que han realizado algunos hermanos misioneros, que reciban nuestras felicitaciones. Adelante, pues, Saraí. Muchas gracias, hermano Abad. Claro que sí. Invitamos a todos los hermanos a compartir, a descargar Pistisofía. Ya está en audio, es audiolibro, son 17 partes. Por ahí vamos a estar posteando en el WhatsApp, en el centro de descargas, donde se puede descargar. Esta es algo pues que nos beneficia mucho, ya que se puede traer en el celular y se puede escuchar a todo momento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, hermano Abad, por esta disertación tan hermosa. También tenemos el siguiente anuncio. También se está editando en audiolibro los 13 arrepentimientos, los 13 cantos de Pistisofía. Es como alabanza, oración, que también se está colocando música y se está editando de una manera como un canto de alabanza. También vamos a estarlo circulando por WhatsApp. Son archivos muy ligeritos que cada quien puede traer en su móvil y puede escucharlo en donde se encuentre. Muchísimas gracias a todos los hermanos que nos escucharon. Gracias a nuestro hermano Abad de la Iglesia Gnóstica del Cristo Samael por estas hermosas enseñanzas que nos comparte cada sábado. Muchas gracias, hermano. Bueno, gracias a ti, Saraí, también. Que la paz más profunda reine en tu ser. Que así sea. Paz inverencial. Paz inverencial.